Señores, ya está con nosotros aquí el ministro Fernán Quiroz. Muchas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por la palabra, primero por la palabra empeñada. Muchas gracias. Hacía mucho que lo queríamos tener acá. Sé que estás incendiado con tantas cosas que están pasando, con el rebrote, la segunda ola. Y bueno, primero que nada, ¿qué te pareció las medidas de ayer con respecto a lo que había dicho Bisotti temprano y Trota más tarde? Bueno, nosotros, y también el jefe de gobierno habló hoy a la mañana, Hoy ¿no a es la cierto? mañana, sí, sí. O al mediodía. Y recién acaba de hablar Axel también. Claro. Nosotros tenemos la mirada de que, por supuesto, que estamos viviendo un momento muy difícil, con un aumento muy acelerado de los casos ya hace más de 2 semanas. Eso ha aumentado muchísimo la necesidad del uso de los sistemas de salud, las terapias intensivas, cosas que ya hemos hablado y hemos discutido mucho. Nos encontró con el sistema público y privado atendiendo mucho camas de terapia intensiva de otras problemáticas de salud, con lo cual tenemos un momento donde se aceleran las pacientes COVID y todavía no se han desacelerado los pacientes que no tienen la enfermedad de COVID. Hoy mi hermano reprogramó 3 operaciones muy importantes. Es que, y les hizo muy mal a los pacientes, bueno, que reciban esa información. Es un tema muy delicado que hay que manejarlo con mucha prudencia. Sobre todo, cada médico sabe y tiene que dialogar con el paciente de qué cosas se pueden reprogramar y qué cosas no. Eso no es algo que podamos disponer desde el gobierno, sino es una cosa muy íntima, muy personal. Muy personal. Interpersonal. Así es, entre el médico y el paciente. Pero digamos, ese esfuerzo hay que hacerlo ahora porque hay que orientar todo el esfuerzo que tenemos, tanto público como privado, para atender la situación. Pero más allá de todo esto que estamos hablando, que es el escenario que tenemos que transitar, y como todo escenario doloroso y difícil, hay que transitarlo dialogando, comprendiéndonos, empatizando y sobre todo escuchando la mirada del otro. Nosotros consideramos que la decisión de ahora tomar 2 semanas sin educación presencial, sí, 10 días. Es una decisión que no se basa en la información científica que tenemos, tanto nuestra como publicada. Creemos que es una decisión que tenemos que dialogarla, tenemos que revisarla, porque ya hemos demostrado que la presencialidad no aumenta los contagios. Se hace algún planteo sobre el antes y el después de la escuela, y entonces si hay algún punto... El viaje. Una madre me decía hoy, que es una amiga mía, Mariví, que le mando un beso, me dice: los chicos no te llevan a un colegio en Devoto. Vienen muchos chicos de San Miguel y del Oeste a Devoto, al colegio. Y vienen viajando. En la Ciudad de Buenos Aires evaluamos ese dato, y más o menos el 70% viaja de una manera segura, caminando en bicicleta, con transporte privado, y el 30% toma transporte público. Entonces, ¿En el colegio público también? Sí, sí, es un dato. Bueno, la gran mayoría van caminando en bicicleta porque son del barrio. Porque son del barrio, ok. Pero me parece que el transporte público lo dato. usan muchas empleadas domésticas que tienen sus hijos anotados en cerca del lugar donde trabajan. Exactamente. Entonces, viaja igual la mamá. Así a lo que agrega es el chico. Entonces, el punto allí es dialogar. Si el problema de la presencialidad es el transporte, deberíamos dialogar qué mecanismos podemos implementar, qué podemos mejorar para que el transporte sea seguro. Pero porque no podamos discutir sobre cómo hacer un transporte seguro, no tenemos que quebrar la presencialidad, porque ya hemos visto el daño que genera la falta de presencialidad. Es enorme y no lo hemos podido mensurar del todo, pero hay algunos datos nacionales que son del propio Ministerio de Educación de la Nación, que cerca de 1 millón de niños el año pasado perdieron su vínculo escolar. 1 millón de argentinos. Ahora, ministro, y al margen de la escuela, porque hay un montón de comerciantes que nos están mirando, gastronómicos, gente vinculada al mundo artístico, ¿qué pasa a la noche? ¿Por qué podrían colapsar los restaurantes, los bares a la noche y no al mediodía? ¿Por qué no se puede controlar para que en vez de hacer un cierre abrupto puedan trabajar, puedan comer en mesas separadas como estamos nosotros? Bueno, este es un debate que lo hemos tenido a lo largo de todo el año, ¿no es cierto? Aquí, si fuéramos al escenario ideal, donde todos nosotros fuéramos capaces de reflexionar y tomar una decisión individual, de convicción propia, de cumplir a rajatablas todos los protocolos que hay que cumplir, naturalmente la pandemia no tendría esta evolución. El problema es que algunos de nosotros que no tienen la voluntad o no puede, y otros que tienen la necesidad de hacer otra cosa, que se exponen al virus. Por necesidades de todo tipo. Pero no es personal, se exponen al virus, y exponiéndose al virus se exponen al virus a un montón de gente alrededor. Por eso, entonces acá por eso estamos como estamos. Por eso es muy importante que la reflexión colectiva y la conciencia colectiva, Claro. Fernán, si fuéramos coreanos, si fuéramos alemanes, te la tomo la reflexión colectiva. Pero más cosas no pueden estar pasando. ¿Sabés cuándo es? Cuando te toca a vos.
Cuando te pega al lado la bala, cuando le pega a un familiar. Mariano, Recién ahí le entra la bala a los pibes. Yo te digo a los jóvenes, ¿eh? Mariano, hay gente que tiene que salir a laburar. No, eso te estoy Fernán, te hago una entendiendo. pregunta, Fernán. Él está hablando de los que hacen cagada, no los que van a laburar. ¿Ya evaluaron algunas opciones? ¿Ya evaluaron, teniendo en cuenta que tal vez la problemática más grande que refiere provincia sea el transporte? ¿Ya hay evaluadas algunas opciones, planes B de parte de ustedes, para poder hablarlo mañana, por ejemplo? Es que yo creo que eso es lo que hay que dialogar. ¿Qué alternativas tenemos? Pero esos van con planes ustedes para ver, para escuchar y también para poder aportarlo, imagino. Nosotros hemos diseñado todo tipo de planes en la ciudad y alternativas para evitar al máximo que la presencialidad genere daño en la curva epidémica. Lo que decimos es que la falta de presencialidad genera tal daño en los niños que tenemos que hacer el esfuerzo en ese punto. Pero si Ahora, se hace Fernán, poco de hace un transporte... ratito estábamos discutiendo el tema de los colegios. ¿Los colegios son contagiadores? ¿Es una reproducción Es que del virus? la pregunta sería como la dejó Leandro Santoro. Bueno, por eso digo, ¿Hay un crecimiento exponencial semana a semana que te hace prever a vos que va a haber que cerrar el colegio? ¿Que el colegio Mira, puede ser contagiador? vamos a ese punto. Digo que te preguntemos Que eso se a puede vos. extrapolar, dice que se puede extrapolar cómo va a aumentar esto. Pues Que te dejemos esa pregunta a vos. Sí, no hay ningún problema. Vamos punto por punto. Primero, hay suficientes evidencias publicadas en revistas científicas y los datos del propio Ministerio de Educación de la Nación y los datos del propio Ministerio de Educación de la ciudad que muestran que la presencialidad de la escuela no ha modificado la incidencia de la enfermedad en la población general. ¿Qué quiere? Y voy a tratar de explicarte la pregunta que me estás haciendo. Y es, si vos vivís en un lugar donde el 1% de las personas se enferman, vayas o no vayas a la escuela, tenés una probabilidad de enfermarte del 1%. Pero por ir a la escuela no cambia ese 1. Sigue siendo la misma posibilidad, porque el problema no está dentro de la escuela, así como no están todos los lugares donde se pueden Porque dijo cumplir que hubo un crecimiento de niños 200 infectados casos por día. y maestros infectados que iba creciendo exponencialmente por día. ¿Eso claro, es real? Es que vamos de vuelta porque es muy importante esto. Sí, sí. Vamos de vuelta. Para mí también, para la gente de la calle, para mí es fundamental entenderlo. Exacto. Digamos, cuando vos miras los casos, porque en la escuela se diagnostican los enfermos porque se les toma la temperatura, Sí, señor. se testean, se le pregunta por síntomas, se les explica cómo cuidarse. Entonces, los casos que ocurren en la comunidad, porque los niños que se están contagiando, la enorme mayoría tiene la proporción de contagios que tiene la comunidad, no la escuela. Es decir, los chicos se juntan a la noche, van a una reunión, se encuentran afuera y van a jugar un partido de fútbol, se quedan tomando algo después, se encuentran con otras personas que están en la cuadra o en el barrio que tienen enfermedad. Es decir, que en la socialización del niño existe la misma proporción de enfermos que existe en la socialización de los adultos. El grupo que más se ha enfermado en todo este periodo son personas de 15 a 60 años. No son más los chicos que van a la escuela que los que están afuera de la escuela. Absolutamente. Entonces, Y hasta 2 y 3 veces. imagínate, hemos pasado de 500 casos por día de promedio a 2.600 casos de día promedio. Por supuesto que eso incluye niños, moderados, grandes y adultos. Pero eso ocurre en la comunidad, no en la escuela. En los lugares donde hay protocolos, el cuidado es bastante importante. El tema es que en la ¿Los vida maestros social... se enferman en la misma proporción? Esa Sí, es claro. una de las preguntas. Sí, claro. Son los datos del Ministerio de Educación de la Nación esos que los pueden ver. Sí, por eso Trota dijo que no corría peligro La la ministra clase. de Salud Porque tengo tampoco. 2 preguntas para hacer. Perdóname, muy y puntual. Sí, cierro la anterior Sí, claro. acá porque me parece Sí, muy sí, sí, importante. Es, los niños están 12 a 14 horas por día socializando, de las cuales 4 horas están en la escuela. Y esas 4 horas en la escuela están cumpliendo protocolos. Y afuera de la escuela el cumplimiento de protocolos es menor. Entonces, naturalmente que la escuela no solamente no agrega riesgo, sino que además incluso les quita horarios de socialización de riesgo. Y screening también de contagio. Y además les hacemos los testeos y estamos pendientes de su enfermedad. Fernán, te hago una pregunta. O sea, tomando en cuenta lo que decís, y siendo vos de la parte exclusivamente salud, ¿no? Y estás acá hablando de algo que tiene que ver mucho con la parte de educación, ¿no? Vos como médico, como profesional de la salud, ¿no pensarías, la verdad, que frente a una mesa de consenso, vos serías de lo que opinaría cuanto menos personas se enfermen mejor? O sea, tomando en cuenta eso, vos pensás que se podrían abrir. Pero no cabe ninguna O duda. sea, estás convencido de eso. Sí, claro. Es que vuelvo a insistirte. El entorno escolar, los entornos No difiere de lo que pasa alrededor. Los entornos con protocolos muy estrictos y bien cumplidos son muy seguros y han sido seguros en todas las experiencias.